Mientras estaba en una reunión, mi jefe trasladó los escritorios de mi equipo al sótano, alegando que nuestro nuevo empleado estrella merecía las mejores oficinas. Cuando volví y vi a mi equipo desolado, simplemente sonreí y dije, haced las maletas. Mi jefe no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Entré en la oficina después de mi reunión regional de 3 días, sintiéndome más ligera que en los últimos meses. Las cifras trimestrales eran excelentes. Todos los plazos de nuestros proyectos se habían cumplido, e incluso había conseguido un presupuesto adicional para la formación del equipo. En el momento en que salí del ascensor, algo no encajaba. El bullicio habitual de un lunes por la mañana había desaparecido de nuestra planta. El pasillo del ala este, donde trabajaba mi equipo de 7 brillantes ingenieros, estaba inquietantemente silencioso. Isabela, llamé, buscando a nuestra desarrolladora principal, que siempre era la primera en llegar. No hubo respuesta. Nuestro espacio de trabajo, el que nos habíamos ganado después de entregar 3 proyectos revolucionarios consecutivos, estaba vacío. Los escritorios despejados, los monitores desaparecidos. Incluso las plantas que habíamos cuidado con esmero no estaban. Solo quedaban las siluetas rectangulares de polvo donde había estado nuestro equipo. Vi a Javier, de contabilidad, pasar por allí. Oye, ¿qué ha pasado con mi equipo? Su expresión cambió a algo parecido a la lástima. Deberías mirar en el sótano. Los trasladaron ayer. ¿El sótano? Ni siquiera teníamos espacio de oficina en el sótano. El trayecto en ascensor hacia abajo pareció eterno. Cada planta que pasaba aumentaba mi pavor. Cuando las puertas se abrieron, tuve que navegar entre zonas de almacenamiento y cuartos de mantenimiento antes de encontrar una puerta con un cartel impreso a toda prisa, equipo de ingeniería B. La abrí de un empujón y encontré a mi equipo acurrucado entre tuberías vistas y cajas de suministros. Sus monitores se balanceaban precariamente sobre mesas plegables. Los alargadores serpenteaban por el suelo de hormigón. El agua goteaba de una tubería del techo, cayendo con un ploc rítmico en un cubo cerca del escritorio improvisado de Isabela. ¿Qué ha pasado?, pregunté, aunque sus rostros abatidos me lo decían todo. Isabela levantó la vista, con los ojos ardiendo de humillación. Mientras no estabas, Ricardo bajó con los de la mudanza, dijo que teníamos que desalojar inmediatamente para hacer sitio al nuevo especialista. Nos dieron 30 minutos para empaquetarlo todo. ¿Un especialista? ¿Qué especialista? Un experto en productividad, añadió Mateo, nuestro desarrollador más joven. Ricardo dice que va a revolucionar todo el departamento. Subí de nuevo a nuestro antiguo espacio de trabajo, ahora brillante, espacioso y estratégicamente situado entre el laboratorio de pruebas y el equipo de diseño. Ahora albergaba a una sola persona. Un joven que colocaba certificados enmarcados en lo que solía ser mi escritorio, mientras Ricardo, nuestro jefe de departamento desde hacía 5 meses, rondaba cerca con una expresión de admiración desenfrenada. «Ah, ahí estás», exclamó Ricardo al verme. «Te presento a Sebastián, nuestro nuevo especialista en transformación de la productividad». Su enfoque revolucionario aumentó la producción en un 300% en sus 3 últimas empresas. Necesita un espacio adecuado para implementar su visión. Bajó la voz. Tu equipo puede apañárselas abajo hasta la revisión presupuestaria del próximo trimestre. Miré a Sebastián, que ni siquiera se detuvo a colocar sus premios para dirigirme la palabra. Asentí en silencio y volví al sótano donde mi equipo esperaba. El zumbido lejano de la maquinaria industrial vibraba a través de las paredes. La señal de wifi apenas llegaba. El baño más cercano era un único inodoro detrás de una cortina de ducha. El aire olía a moho y a derrota. 32 años en esta empresa, murmuró Arturo Vega, nuestro especialista en hardware, y así es como nos tratan. Observé sus rostros abatidos. Personas que lo habían dado todo por esta empresa, que habían pasado innumerables noches en vela para cumplir plazos imposibles, ahora metidas en un sótano como muebles no deseados. Entonces sonreí con calma. Haced las maletas, dije. No solo lo de aquí. Todo. Me miraron, confundidos pero confiados.
Sostuve sus miradas, sin que mi sonrisa flaqueara. Confiad en mí. Simplemente empezad a recoger en silencio todo lo que algún día querríais llevaros y mantened esta conversación entre nosotros. Mi nombre es Elena Vargas y, hasta ese momento en el sótano, había sido la líder leal y fiable del equipo de Ingeniería B durante 8 años. Antes de unirme a la empresa, había pasado 15 años coordinando la logística de campamentos de refugiados durante crisis humanitarias en 3 continentes. La empresa me había contratado por mis conocimientos técnicos, sin saber que había pasado esos años construyendo relaciones industriales a nivel mundial mientras establecía cadenas de suministro en condiciones imposibles. No solo era buena resolviendo problemas técnicos. Sobresalía resolviendo los humanos. Cuando hice la transición a la vida corporativa, traje esas habilidades conmigo. Podía detectar el talento en lugares insospechados y crear cohesión entre personalidades muy diferentes. Cada miembro de mi equipo había sido seleccionado a dedo no solo por su brillantez técnica, sino por su capacidad para resolver problemas bajo una presión extrema. Isabela, nuestra desarrolladora principal, había sido rechazada por otras 3 empresas por su estilo de comunicación sin filtros antes de que yo reconociera su genio con los sistemas complejos. Mateo, recién salido de la universidad pero con un talento natural para encontrar soluciones elegantes, había sido pasado por alto en favor de licenciados con perfiles más altos. Arturo Vega estaba a punto de jubilarse cuando le convencí de que su experiencia en hardware era insustituible. Luego estaba Leo, nuestro miembro más silencioso, que hablaba 5 lenguajes de programación pero tenía dificultades con los humanos. Lucía, cuyos protocolos de prueba se habían convertido en un estándar de la industria, Carmen, cuyos sistemas de seguridad eran impenetrables, y Raúl, que podía traducir los requisitos técnicos a un lenguaje que cualquiera podía entender. Durante 8 años, obtuvimos resultados excelentes de forma consistente y sin alardes. No éramos el equipo más llamativo, pero los ejecutivos sabían que éramos a quienes llamar cuando necesitaban que algo imposible se hiciera de forma fiable. 6 meses antes, nuestro antiguo jefe de departamento se había jubilado, y Ricardo llegó con grandes ambiciones, pero con cero comprensión de nuestro trabajo. Desde el primer día, había estado buscando un golpe de efecto para impresionar a los ejecutivos, ignorando nuestros resultados consistentes en favor de innovaciones llamativas. Su fichaje estrella, Sebastián, le había deslumbrado con presentaciones llenas de palabrería y promesas de métodos revolucionarios. Lo que Ricardo nunca investigó fue por qué alguien con habilidades tan transformadoras había cambiado de trabajo 3 veces en 2 años. Durante 2 semanas después del traslado al sótano, trabajamos desde nuestro exilio. Las condiciones eran pésimas. La temperatura fluctuaba enormemente. La iluminación nos daba a todos dolores de cabeza. Y 2 veces tuvimos que cubrir el equipo durante fugas en las tuberías del techo. Sin embargo, mi equipo siguió mis instrucciones en silencio: archivar proyectos, organizar bases de conocimiento, crear guías de transición, todo mientras continuaban con sus tareas asignadas sin quejarse. No entiendo por qué estamos documentando todo tan meticulosamente, susurró Leo una tarde. No es que valoren nuestro trabajo de todos modos. Todo lo que hacemos debe hacerse con integridad, respondí lo suficientemente alto para que todos me oyeran, no importa dónde lo hagamos. Los demás intercambiaron miradas pero siguieron trabajando. Confiaban en mí, aunque no lo entendieran. Entonces llegó una llamada sorprendente de Marta, la directora general, solicitando que presentara los logros de nuestro equipo en la próxima reunión del Consejo de Administración. El ánimo de mi equipo se levantó. Por fin, un reconocimiento. La mañana de la presentación, me vestí con mi mejor traje y revisé cuidadosamente mis diapositivas a la tenue luz del sótano. Mientras subía las escaleras hacia la planta ejecutiva, Ricardo me interceptó en el rellano. Cambio de planes, sonrió con suficiencia, bloqueándome el paso. El consejo quiere oír hablar de futuras innovaciones, no del rendimiento pasado. Sebastián presentará en tu lugar. Pero Marta solicitó específicamente. Hablé con ella esta mañana. Está de acuerdo. Mi enfoque tiene más sentido. Su sonrisa no llegaba a sus ojos.
El consejo necesita oír hacia dónde vamos, no de dónde venimos. Puedes volver a tu espacio de trabajo. Mi equipo se desinfló cuando volví con la noticia. Nuestro miembro más joven, Mateo, miró su carta de renuncia a medio escribir, visible en su pantalla. ¿Así que esto es todo? ¿Simplemente nos rendimos? Todavía no, respondí, con voz firme. Seguid empaquetando en silencio. Más tarde ese día, corrió el rumor por la empresa de que la presentación de Sebastián había sido un fracaso espectacular. Los miembros del consejo habían hecho preguntas técnicas que no pudo responder, dejando al descubierto su superficial conocimiento de nuestro negocio principal. Ricardo intentó controlar los daños prometiendo que nuestro equipo implementaría los conceptos a pesar de nuestra reticencia a abrazar el cambio. Esa tarde, Ricardo visitó nuestro sótano, de repente amistoso. Buenas noticias. Estamos considerando trasladaros de nuevo arriba, al ala este. El ala este. Ligeramente mejor que el sótano, pero seguía siendo una clara degradación con respecto a nuestro espacio original. El mensaje era claro, seguíamos siendo menos valiosos que el fichaje estrella. Gracias por reconocer nuestro valor, dije, sorprendiendo a mi confundido equipo, que esperaba un rechazo rotundo. La esperanza parpadeó de nuevo. Esa noche, Mateo admitió que había roto su carta de renuncia. Si nos mudamos de nuevo arriba, quizás las cosas mejoren. Simplemente asentí, sin decir nada que confirmara o negara su optimismo. 2 días después, invité a una antigua colega a visitar nuestras instalaciones. Mientras recorríamos los departamentos, programé deliberadamente nuestra llegada a la planta ejecutiva para cuando sabía que Ricardo estaría mostrando las instalaciones a Sebastián y a unos clientes potenciales. Elena, gritó Ricardo, demasiado alto, demasiado amistoso. ¡Qué oportuno! Ven a conocer al equipo directivo de G-Scale Solutions. Están interesados en el sistema de productividad de Sebastián. Me acerqué con mi invitada. Esta es mi colega, Clara. Ricardo presentó con entusiasmo a Clara a Sebastián, quien se lanzó a su discurso ensayado sobre la transformación. Un enfoque fascinante, dijo Clara cuando terminó. ¿Lo ha utilizado con éxito en otros lugares? Absolutamente. Mis métodos impulsaron la eficiencia drásticamente en mis empresas anteriores. Northwest Technologies vio un aumento de la productividad del 300% en solo un trimestre. Qué extraño, replicó ella, con voz fría y mesurada. Formo parte del consejo de administración de Northwest Technologies. Nunca registramos tales mejoras. De hecho, notamos retrasos significativos en los proyectos durante su permanencia allí. La sala de conferencias quedó en silencio. La sonrisa confiada de Sebastián vaciló. Debe de haber alguna confusión, comenzó Ricardo, con el rostro enrojecido. No hay ninguna confusión, intervine. Clara está aquí porque ayer acepté su oferta de trabajo. Me llevo a mi equipo para establecer una nueva división de ingeniería en su empresa. Empezamos el próximo lunes. El directivo de G-Scale se movió incómodo. La sonrisa de Sebastián desapareció por completo. No puedes llevarte a tu equipo, balbuceó Ricardo. Eso es robar empleados. Es poco ético. Pero completamente legal, terminé por él. Revisa nuestros contratos. No hay cláusulas de no competencia. Nos reubicasteis en un sótano con tuberías que gotean mientras entrabais los recursos en métodos no probados. Clara nos ofrece el doble de nuestro sueldo actual y condiciones de trabajo adecuadas. El consejo nunca. El consejo lo aprobó ayer, añadió Clara. Después de revisar las métricas de rendimiento de tu división en comparación con los estándares de la industria. El rostro de Ricardo pasó por el shock, la ira y el miedo en rápida sucesión. Los ejecutivos de G-Scale comenzaron a recoger sus cosas, poniendo excusas para irse. Esperad. La voz de Ricardo se quebró ligeramente. La renovación del ala este comienza mañana. Igualaré sus ofertas de sueldo. Lo miré con la misma sonrisa tranquila que había llevado desde que encontré a mi equipo en el sótano. Demasiado tarde, dije. Los ejecutivos de G-Scale salieron, seguidos por Clara,
quien dijo que me esperaría en el vestíbulo. Cuando solo quedamos Ricardo, Sebastián y yo en la sala, Ricardo se volvió hacia mí. ¿Tienes idea de lo que has hecho, Siseo? He asegurado el futuro de mi equipo, respondí. Algo que tú no conseguiste hacer. Has destruido el mío, dijo, con la voz quebrada. El consejo ya estaba cuestionando la contratación de Sebastián. Si todo tu equipo se va. Nos elegiste él por encima de nosotros, dije simplemente. Las acciones tienen consecuencias. Cuando me di la vuelta para irme, Ricardo me agarró del brazo. Por favor, cometí un error. Ahora lo veo. ¿Qué hace falta para que te quedes? Miré su mano hasta que me soltó. ¿Sabes qué es lo interesante de mi trabajo en los campamentos de refugiados?, dije en voz baja. Aprendí que el verdadero carácter no se revela cuando las cosas van bien, sino en cómo la gente trata a los demás cuando los recursos escasean. Nos mostraste exactamente quién eres cuando nos metiste en ese sótano. Salí, dejando a Ricardo allí de pie con su fichaje estrella, el sonido de mis pasos resonando en la vacía sala de conferencias. Lo que no le dije fue que mi plan había estado en marcha mucho antes del incidente del sótano y que lo que acababa de presenciar era solo el principio. De vuelta en el sótano, mi equipo esperaba ansiosamente. Cuando regresé, sus expresiones iban de la esperanza al terror. ¿Y bien?, preguntó Isabela, incapaz de contenerse más. Cerré la puerta detrás de mí y observé la habitación, buscando posibles micrófonos. Un hábito de mis días de crisis humanitarias. Está hecho. Clara nos ha ofrecido a todos un puesto, el doble de nuestro sueldo actual, equipo adecuado y una oficina de verdad con ventanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, Mateo soltó un grito de alegría que resonó en las paredes de hormigón. ¿Hablas en serio?, preguntó Arturo, su rostro curtido debatiéndose entre la incredulidad y la esperanza. Totalmente, confirmé. Los contratos se están redactando mientras hablamos. Empezamos el próximo lunes. La celebración que siguió fue tan contenida como emotiva. Abrazos intercambiados, lágrimas secadas discretamente. No eran solo compañeros, eran personas que se habían convertido en una familia a través de noches largas, plazos imposibles y éxitos compartidos. Sabía que no nos dejarías en este sótano para siempre, dijo Raúl, apretándome la mano. ¿Pero cómo lo has conseguido tan rápido? Dudé. No fue rápido. Llevo meses sentando las bases. Sus rostros mostraron confusión. ¿Meses?, preguntó Carmen. Pero lo del sótano ocurrió hace solo 2 semanas. Me senté en el borde de una mesa plegable. El sótano fue solo la gota que colmó el vaso. Vi hacia dónde iban las cosas el día que llegó Ricardo y empezó a hablar de perspectivas frescas, mientras ignoraba nuestro historial. ¿Así que has estado planeando nuestra huida todo este tiempo?, preguntó Lucía. No exactamente una huida, corregí. Más bien un seguro de vida. Empecé a documentarlo todo, nuestras contribuciones, los desprecios de Ricardo, los éxitos de proyectos de los que se atribuyó el mérito. Me puse en contacto con antiguos colegas, incluida Clara, solo para reconectar. Cuando las cosas empezaron a deteriorarse, esas conexiones se volvieron más importantes. Leo, siempre el más perceptivo a pesar de su torpeza social, estudió mi rostro. Hay más en esto que solo encontrarnos nuevos trabajos, ¿verdad? Los demás se volvieron hacia mí expectantes. Centrémonos en la transición por ahora, dije con cuidado. Tenemos una semana para cerrar todo correctamente. Sin cabos sueltos, sin proyectos inacabados. Nos vamos con nuestra reputación profesional intacta. ¿Y qué hay de Ricardo?, preguntó Isabela, con un matiz peligroso en la voz. ¿Sabe que nos vamos todos? Lo sabe, confirmé. Y está entrando en pánico. El consejo ya estaba cuestionando la contratación de Sebastián y los recursos que se le asignaron. Perder a todo un equipo especializado de golpe va a levantar serias dudas sobre el liderazgo de Ricardo. Bien, murmuró Arturo. 32 años y me mete en un sótano. ¿Cuál es nuestra estrategia para la próxima semana?, preguntó Carmen, siempre pragmática.
Trabajamos de forma profesional, exhaustiva y sin quejas, dije. Documentamos todo meticulosamente. Preparamos guías de transición para nuestros reemplazos. Actuamos con total integridad. ¿Por qué?, preguntó Mateo, su juventud haciéndole el más directo. ¿Por qué ayudarles después de cómo nos han tratado? Porque esto no va de ellos, expliqué. Va de nosotros, de quienes somos. Y porque la mejor venganza no es lo que les haces a los demás, es lo que construyes para ti mismo mientras no están prestando atención. El equipo intercambió miradas, sin entender del todo, pero confiando en mí de todos modos. Hay algo más que debéis saber, añadí. Clara no solo nos está ofreciendo trabajo. Está creando una división completamente nueva con nosotros como equipo central. Tendremos autonomía para construir algo desde cero. Esta revelación cambió el ambiente de una celebración cautelosa a una emoción genuina. Incluso Arturo, que había estado contemplando la jubilación antes del incidente del sótano, se enderezó con una energía renovada. ¿A qué estamos esperando?, preguntó. Terminemos nuestro trabajo aquí para poder empezar nuestro verdadero trabajo allí. Durante los siguientes 3 días, operamos con una precisión mecánica. Cada línea de código fue comentada, cada proceso documentado, cada sistema mapeado. Trabajamos más horas de las necesarias, nuestra inminente libertad alimentando nuestra productividad. Al 4.º día, Ricardo apareció en nuestro sótano con aspecto demacrado. Unas ojeras oscuras rodeaban sus ojos y su camisa, normalmente impecable, estaba arrugada. Elena, ¿podemos hablar en privado?, preguntó, su voz carente de su habitual confianza. Miré a mi equipo, que fingía estar absorto en su trabajo mientras obviamente se esforzaba por oír. Cualquier cosa que tengas que decir, puedes decirla aquí. No tenemos secretos. Se movió incómodo. He hablado con el equipo directivo. Me han autorizado a ofrecer a todo tu equipo un aumento del 15%, con efecto inmediato. También estamos acelerando la renovación del ala este. Podríais estar de vuelta arriba la semana que viene. Noté que no mencionó qué pasaría con Sebastián. Es muy generoso, dije. Pero ya hemos firmado contratos con Clara. Los contratos se pueden romper, presionó. Estoy seguro de que hay cláusulas. No las hay, interrumpí. El equipo legal de Clara se aseguró de ello. El barniz profesional de Ricardo se agrietó ligeramente. Por favor, Elena. Admito que cometí un error con la situación del sótano, pero esto va a destruir mi carrera. La reunión del consejo es el viernes y si tengo que anunciar que todo nuestro equipo de ingeniería ha dimitido. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. El sótano no fue un error, Ricardo. Fue una revelación. Nos mostró exactamente cuánto valorabas nuestra contribución. Mantuve mi voz nivelada. Elegiste las promesas vacías de Sebastián por encima de nuestros resultados probados. Ahora tienes que vivir con esa elección. Se fue sin decir otra palabra. Con los hombros caídos por la derrota. En el momento en que la puerta se cerró, mi equipo estalló en exclamaciones susurradas. Viste y su cara, se maravilló Lucía. 15%, murmuró Leo. Eso es sustancialmente menos que el doble. No se trata del dinero, dijo Isabela bruscamente. Se trata de respeto. Les dejé hablar, volviéndome hacia mi ordenador para ocultar mi expresión. Lo que no sabían, lo que no podía decirles todavía, era que la desesperación de Ricardo era exactamente con lo que había estado contando. Esa noche, mientras nos preparábamos para irnos, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba a Marta, la directora general. Salí al pasillo para atender la llamada. Elena, comenzó sin preámbulos. Acabo de enterarme de la noticia por Ricardo. ¿Es cierto que todo tu equipo ha dimitido? Sí, confirmé. Hemos aceptado puestos en otro lugar. Una larga pausa. Me gustaría reunirme contigo mañana por la mañana. Solo contigo, no con tu equipo. A las 9 en mi despacho. Allí estaré, acepté, y colgué. Cuando volví al sótano, 7 pares de ojos se clavaron en mí.
La directora general, adivinó Isabela. ¿Qué quería? Una reunión mañana por la mañana, respondí, manteniendo un tono neutro. ¿Van a intentar impedir que nos vayamos?, preguntó Mateo, con la preocupación marcando su frente. No pueden, le aseguré. Nuestros contratos son sólidos. Probablemente sea solo una entrevista de salida. Pero mientras lo decía, sabía que era mucho más que eso. Marta no era del tipo de persona que realizaba entrevistas de salida personalmente. Lo que fuera que quisiera complicaría mi plan cuidadosamente construido, para bien o para mal. Dormí mal esa noche, ensayando escenarios en mi cabeza. Por la mañana, me había preparado para todas las posibilidades, excepto la que realmente ocurrió. El despacho de Marta ocupaba la esquina de la última planta, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Estaba sentada detrás de un escritorio minimalista, con las gafas de leer en la punta de la nariz mientras revisaba documentos. Cuando entré, se quitó las gafas e hizo un gesto hacia la silla frente a ella. Elena, dijo, con un tono indescifrable. Aprecio que hayas venido. Por supuesto, respondí, tomando asiento. Me estudió por un momento. He estado revisando las contribuciones de tu equipo en los últimos 5 años. Un trabajo impresionante, entregado consistentemente con recursos mínimos. Gracias. Mi equipo es excepcional. Sí, asintió. Lo que me hace preguntarme por qué se van todos simultáneamente. El traslado al sótano parece una explicación insuficiente. Mantuve el contacto visual. No fue solo el sótano. Fue lo que el sótano representaba. Explícate. Cuando Ricardo nos trasladó abajo para hacer sitio a Sebastián, envió un mensaje claro sobre nuestro valor para la empresa. El sótano fue solo la manifestación física de cómo él, y por extensión, la empresa, veía nuestro valor. Marta se reclinó. ¿Y crees que yo comparto esa opinión? Con el debido respeto, dije con cuidado, usted aprobó la contratación de Sebastián y los recursos que se le asignaron a pesar de no tener un historial probado. Así que, sí, asumí que respaldaba el enfoque de Ricardo. Para mi sorpresa, se rió, un sonido corto y agudo. Ricardo convenció al consejo, no a mí. Fui superada en la votación, y ahora puedo decir, ya os lo dije, en la reunión de mañana. Su expresión se volvió seria. Pero perder a tu equipo es un precio demasiado alto por tener razón. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Esto es lo que estoy dispuesta a ofrecer para mantener a tu equipo aquí. No bajo el mando de Ricardo. Reportando directamente a mí. Abrí la carpeta y escaneé el documento que contenía. Los términos eran excepcionales, incluso mejores que la oferta de Clara. Autonomía, recursos, reconocimiento y una compensación que reflejaba nuestro verdadero valor. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que mi determinación flaqueaba. Esto era todo lo que merecíamos. Todo lo que había querido para mi equipo antes de que llegara Ricardo. ¿Por qué ahora?, pregunté, cerrando la carpeta. ¿Por qué no hace 6 meses? Política, dijo simplemente. El consejo quería darle a Ricardo la oportunidad de implementar su visión. No podía socavarlo abiertamente. Pero esta situación cambia las cosas. Estás usando nuestra dimisión para consolidar tu poder, observé. No lo negó. Beneficio mutuo, Elena. Tú consigues lo que tu equipo merece. Yo consigo reestructurar sin una guerra interna. Necesito una respuesta para el final del día. El consejo se reúne mañana. Cuando me levanté para irme, añadió, hay algo más que debería saber. Clara y yo tenemos una historia. No es la primera vez que recluta de nuestra empresa después de desacuerdos. La implicación quedó flotando en el aire. ¿Estaba siendo utilizada como un peón en algún juego de ajedrez corporativo entre Marta y Clara? Volví al sótano, con la mente a toda velocidad. Mi equipo me miró expectante. ¿Qué ha pasado?, preguntó Isabela. Levanté la carpeta. Marta quiere que nos quedemos. Nuevo departamento. Reportando directamente a ella.
Mejores condiciones que la oferta de Clara. El silencio atónito fue roto por Arturo. Está intentando salvar las apariencias. Quizás, reconocí. O quizás es sincera. De cualquier manera, tenemos que discutir esto. Lo que siguió fue la conversación más honesta que habíamos tenido como equipo. Se expresaron miedos, se articularon esperanzas, se cuestionó la confianza. La tenue luz del sótano parecía adecuada para las sombras que estábamos explorando en nuestras vidas profesionales. No confío en ellos, dijo Carmen con firmeza. Solo nos valoran ahora que nos vamos. Pero construir algo nuevo aquí con apoyo real, contraatacó Lucía. No tendríamos que empezar de cero en otro sitio. Mateo parecía dividido. ¿Y qué hay de nuestra palabra a Clara? Firmamos contratos. Con cláusulas de salida, le recordé. Legalmente, podríamos aceptar la oferta de Marta. Leo, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. Esta decisión no es sobre lo que es mejor para nosotros profesionalmente. Es sobre con qué podemos vivir personalmente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. ¿Qué piensas tú, Elena? Nos has guiado hasta aquí. Respiré hondo. Este era el momento que lo determinaría todo. No solo nuestras carreras, sino la culminación del plan que había estado elaborando durante meses. El plan que había evolucionado de la simple autopreservación a algo mucho más complejo. Pienso, dije lentamente, que deberíamos separarnos. Sus rostros registraron un shock. No permanentemente, aclaré. Estratégicamente. 4 de nosotros aceptamos la oferta de Marta. 3 se van con Clara como estaba planeado. Mantenemos nuestras conexiones, compartimos información y nos protegemos de volver a ser vulnerables a un único empleador. El silencio que siguió fue profundo. Entonces Isabela empezó a reír. Eso es absolutamente brillante, dijo. Nos convertimos en nuestra propia red. Ninguna de las dos empresas podrá volver a darnos por sentados. La tensión se rompió mientras el equipo comenzaba a discutir cómo podría funcionar esto, quién iría a dónde, cómo nos coordinaríamos, las ventajas potenciales de tener perspectivas internas en dos grandes empresas. Mientras hablaban, me escabullí para hacer 2 llamadas. La primera a Marta, la segunda a Clara. Ambas conversaciones fueron desafiantes, pero al final, había asegurado lo que necesitábamos. Cuando volví, el equipo había llegado a un consenso sobre quién se quedaría y quién se iría. He hablado tanto con Marta como con Clara, anuncié. Han aceptado nuestro enfoque dividido con una condición, colaboración regular entre los dos equipos en proyectos seleccionados. De hecho, están entusiasmadas con la posibilidad. ¿Y qué grupo liderarás tú?, preguntó Raúl, la pregunta que todos estaban pensando. Sonreí. Ninguno. Seré consultora para ambos equipos, dividiendo mi tiempo, construyendo puentes en lugar de elegir bandos. El alivio en la sala fue palpable. Habíamos encontrado una solución que honraba las necesidades de todos mientras creaba algo completamente nuevo. Un equipo que trascendía las fronteras organizativas. Mientras celebrábamos nuestra solución poco convencional, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Reunión del Consejo adelantada a mañana a las 9 de la mañana. Ricardo presenta plan de reestructuración. Sebastián figura de forma destacada. Pensé que debería saberlo. Un amigo. Miré el mensaje, mi mente recalculando rápidamente. Esto lo cambiaba todo y nada. La fase final de mi plan tendría que ocurrir antes de lo esperado, pero el resultado podría ser incluso mejor de lo que había esperado. Cambio de planes, anuncié, interrumpiendo la celebración. Necesitamos prepararnos para la reunión del consejo de mañana. ¿Por qué?, preguntó Arturo. Ya hemos tomado nuestra decisión. Porque, dije, mañana no se trata solo de nuestro futuro. Se trata de asegurarnos de que todos entiendan exactamente por qué nos vamos y lo que están perdiendo. Mientras describía lo que teníamos que hacer, vi cómo la comprensión aparecía en sus rostros. No se trataba solo de encontrar mejores trabajos o escapar de una mala situación.
Se trataba de cambiar el sistema que nos había devaluado en primer lugar. A medianoche, lo teníamos todo preparado. Cuando finalmente salimos del sótano, posiblemente por última vez, Mateo hizo la pregunta que había estado esperando. Elena, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto realmente? ¿Todo esto? Miré a mi equipo, mi brillante y leal equipo, que había confiado en mí a través de sótanos y futuros inciertos. Merecían la verdad, o al menos parte de ella. Desde el día en que Ricardo presentó a Sebastián como el futuro del departamento, admití. ¿Pero lo que va a pasar mañana? Esa parte la llevo planeando mucho más tiempo. ¿Qué es exactamente lo que pasará mañana?, presionó Isabela. Justicia, respondí simplemente. Y necesito que confiéis en mí una vez más. Mientras asentían con la cabeza, sentí una oleada de algo poderoso. No solo la satisfacción de un plan que se concreta, sino la certeza absoluta de que lo que estábamos a punto de hacer era lo correcto. No solo para nosotros, sino para cada equipo pasado por alto, cada contribuyente infravalorado, cada persona que alguna vez había sido reubicada en un sótano metafórico para hacer sitio a alguien más llamativo pero menos sustancial. Mañana lo cambiaría todo, y nadie, ni siquiera mi equipo, sabía exactamente cómo. La mañana llegó con una luz pálida que se filtraba por las diminutas ventanas del sótano. Llegué antes que nadie, vestida con el traje gris marengo que reservaba para las presentaciones de clientes más importantes. A medida que mi equipo llegaba uno por uno, cada uno parecía sorprendido de verme ya allí, preparando tranquilamente los materiales. ¿Lista para hoy?, preguntó Isabela, dejando su bolso. Más que lista, respondí, entregándole un sobresellado. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con esto. Los demás recibieron sobres similares.